Dios te bendiga, amado joven, amada joven, bienvenidas y bienvenidos sean a nuestra lección de vida con su pastora Ruth. Hoy en este día tenemos una hermosa historia que nos hará reflexionar en nuestro papel en la fe. Estaremos viendo la historia de Esteban frente a la muerte y te invito a que puedas ver estos dos videos que te añado porque hablan de los primeros cristianos y también hablan de cómo uno de los mártires de la Biblia dio su vida por el Evangelio y por lo que creía ser lo justo y lo necesario para un tiempo específico e histórico de la era de Jesús. ¿Sabes qué? En Hechos 6, del 5 al 17 y Hechos 7 habla de la historia de Esteban. Esteban surge como un personaje con cualidades particulares dentro de las cuales se destaca el ser lleno o controlado por el Espíritu Santo. Hubo una división dentro de la comunidad judía en donde los celos y las envidias atraparon a unos cuantos y acusaron a Esteban de predicar nuevos sermones fuera de la tradición y que ponían en riesgo las costumbres heredadas por Moisés. Cuando esto ocurre, Esteban es enjuiciado con la determinación de matarlo. Pero antes de su muerte, Esteban hace un recuento de la historia de Israel para que escuchen de él mismo y de su boca que solo salía palabras que Jesús había determinado como una nueva forma de llevar una vida de fe y de obediencia a Dios. Esta historia nos habla de esa voz profética que se convirtió Esteban para abogar por una remodelación radical de la vida litúrgica judía para hacer de Jesús, en vez de las cosas tradicionales que anteponían a las costumbres de una nueva visión cristiana, como el centro de la fe, la adoración y el pensamiento judío. Los judíos se estaban enfocando solamente en las tradiciones y no estaban viendo un nuevo mensaje que Jesús había dejado de hacer la justicia, el amor y la paz. Así que cuando esto pasó, hicieron que los judíos se llenaran de ira aún más al escuchar su última prédica y lo mataron. Esteban y la vida de héroes cristianos que nos han reparado en sacrificar sus bienes, no han reparado realmente en sacrificar sus bienes o su vida o ambas cosas por la causa de Cristo. Esta gente que da su vida por el Evangelio son llamados mártires. La definición de mártir es testigo de Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo el atentado a los Estados Unidos, el 9/11, los musulmanes llamaron mártires a los que murieron por realizar este ataque a los Estados Unidos. Este mal que hicieron, que causaron a este país, ¿verdad? Estas personas utilizaron el término mal utilizado, claro, porque aunque murieron por una causa que creían, su fin no era ni amar ni cuidar a su prójimo, ni mucho menos seguir un ejemplo de justicia total como nos enseña la palabra de Dios, que es lo que vino a hacer Jesús en la tierra. A pesar del fin que ha sido la muerte en estos casos de los mártires, lo que demuestra es que Dios estaba y está constantemente obrando en la historia del pueblo. Este patrón de la acción divina de Dios se demuestra en la elección de gente que se hacen testigos a quien la gente casi siempre rechaza, pero que finalmente son reconocidos por Dios. Nos vamos a topar en nuestra vida muchas veces cuando tenemos nuestra fe que hay gente que nos rechaza, que nos mira mal, que nos dice que somos anticuados o que realmente la gente moderna no sigue una fe ni practica el ejemplo de Jesús. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Qué piensas de la vida de los héroes de fe? ¿Te identificas como un defensor de los que la gente rechaza y abusa por ser diferente o por llevar un mensaje de fe? ¿Te ves defendiendo la causa de Cristo y tu creencia de fe? Es bien importante saber que en este mundo aquellas personas que tienen convicciones, que tienen creencias, sobre todo los jóvenes que se hacen llamar cristianos, muchas veces van a ser juzgados porque no hacen lo que dice el mundo.
no se comportan como se comporta el mundo, no se visten como el mundo les dice, son gente diferente, son gente que atestiguan una forma de vivir totalmente distinta, porque hay algo que nos identifica como gente diferente. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, las cosas que hacemos, como pensamos, como hablamos, nos diferencian del mundo. Por lo tanto, si no sabes cómo diferenciarte del mundo, te invito a que busques la Escritura y que veas el ejemplo de Jesús, de la gente que hablaba de Jesús, de la gente a tu alrededor que dice amar a Jesús y que se comportan de forma diferente, y que Dios les garantiza una bendición por ir en contra de la corriente. Ir en contra de la corriente no es fácil, pero es lo que Dios nos pide para ser gente que realmente tenga una nueva bendición. ¿Te has preguntado cómo podrías relacionarte con aquellos más perseguidos que tú? ¿Qué podrías hacer por ellos? Se ha dicho que un cristiano o una cristiana nunca sufre solo, y que un cristiano o una cristiana mártir nunca muere solo. El cuerpo de Cristo en todo el mundo participa del sufrimiento de los miembros del cuerpo de su tiempo, a través de la información, de la oración, el apoyo, el sufrimiento y el regocijo con ellos. Esto hace referencia en 1 Corintios 12:26. El martirio sirve para edificar la iglesia, porque los que sufren y son martirizados son bendecidos por Dios, sin distinción de ninguna clase. El sufrimiento es una prueba de la autenticidad de nuestra misión, más que un percance que debe evitarse a toda costa. ¿Qué crees que piensa Dios del martirio? ¿Qué piensas tú del martirio? Quiero desafiarte a que en tus oraciones sean mucho más específicas de lo que han sido hasta ahora, y que en ellas incluyas un tiempo específico para orar por aquellos que sufren en todo el mundo, los misioneros de los países que están siendo perseguidos por causa de la fe. Así que, por favor, yo te pido que ores por aquellos que están muriendo, porque por su testimonio han perdido su trabajo, por su testimonio han reclamado justicia, y esto ha conducido a que su muerte o marginación sea por causa de lo que creen. Por su fe han sido objeto de burla o bullying. Por su fe han sido abusados o explotados, sabiendo que no levantarán la voz para reclamar sus derechos. ¿Sabes qué? El martirio no es el propósito de Dios, pero es el resultado de aquellos y aquellas que saben vivir conforme a su fe. Aquellas personas que aún en las presiones del mundo no se doblegan, no hacen lo que la gente hace, no dicen lo que la gente dice, y no se van, como decimos por ahí, con el chorro y con la corriente. Son gente que tienen unas bendiciones especiales reservadas desde los cielos. Gente que tiene éxito, gente que son prosperadas, gente que definitivamente desde el cielo tiene un apoyo adicional. Ahí tienes un caso de estudio para que lo puedas leer y que pienses tú sobre ese dilema que se está representando. ¿Qué tú hubieses hecho? ¿Qué tú dirías de las personas que estuvieron involucradas en este caso? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de esa persona? ¿Y cómo solucionarías la situación?